Hola, ¿cómo están todos? Aquí comenzamos un nuevo video. Y esta vez vamos a hablar y vamos a ver sobre un video que yo les dije que iba a hacer hace mucho tiempo, hace como 11 meses más o menos yo vi la publicación, que es sobre el Museo de Tanques en Kubinka. El Museo de Tanques en Kubinka queda en la ciudad pues con el mismo nombre del museo, Kubinka. Esta se encuentra en las salidas de Moscú, en Rusia. El museo es gigante porque antes era un sitio para entrenar tanques o para construir tanques y después lo pusieron como museo. O sea, se imaginan todas las cantidades de tanques bacanos que deben estar ahí. Posee tanques que solo se construyeron una vez, prototipos y también tanques muy famosos que muchos conocemos pero que también se pueden encontrar en ese museo. Como el museo es tan grande, vamos a empezar primero por naciones. Entonces la primera nación grande que tiene su propio pabellón, pues se imaginan, es la alemana. A la entrada del pabellón podemos ver a mano derecha, empecemos por la mano derecha. El primer tanque que vemos es el Panzerkampfwagen I. Al lado de este Panzerwagen I está el sucesor, el Panzerkampfwagen II. Al lado del Panzerkampfwagen II podemos encontrar al Marder II, ese antitanque muy bacano. Al lado del Marder II podemos encontrar al Wespe, al SPP o como yo digo la artillería alemana. Al lado de la Wespe podemos encontrar, en un video encontré que ni siquiera estaba el tanque y en otro encontré que lo estaban limpiando. Entonces no creo que lo puedan ver muy bien desde cerca, o sea como lo estamos viendo en fila, pero bueno, es el Panzerkampfwagen III. Y al lado de este Panzerkampfwagen III, que esos nombres me la pelan, realmente es complicado decir el alemán, encontramos los Stuks, ese antitanque bacanísimo, el cual creo que hay 3 variantes o 2, no recuerdo bien, en este museo, el cual el primero es el Stuk 40 Ausben F, el otro es el Stuk 40 Ausben G, y el último Stuk que tiene como un estilo de desierto así como amarillo. Me fascina ese tipo de tanques con ese color. Es el Stuk 42 Ausben G. Y un tanque que creo que en World Tanks no existe, o no sé si ustedes lo encuentran y me dicen no, realmente existe en World Tanks, pues me dicen que es el Stulk, no sé por qué hay una L en la mitad, ahí les mostraré, 33B, que es como un tipo de artillería, lo más de extraño, que al parecer tiene el chasis del Stug, bueno, ya lo van a ver ustedes. Y ahora sí encontramos al último Panzerkampfwagen, el último, el cuarto. Y al lado del Panzerkampfwagen IV, que es que ya me estoy cansando de decir ese nombre, encontramos un tanque que realmente no es alemán, es de República Checa realmente, que se llama ese también se encuentra en World Tanks, es el LT versión 38T, bueno, si algo, ustedes ven el tanque y si algo les pongo realmente el nombre, que es un montón de letras y números, pero bueno, al lado de este podemos encontrar al muy amado Hetzer. Y si hablamos de potencia con el Hetzer, ahora vamos a hablar sobre más potencia que el Hetzer, el Nashorm. Ese antitanque muy bueno, creo que es tier 6, muy cheto realmente. Y otro tanque que creo que tampoco existió en World, bueno, existe en la vida real, tal vez sí. Obviamente hay un prototipo aquí en Kubinka, pero en World Tanks creo que no está. Que es un hombre que se llama Brumbar. Eso tiene una cara de una artillería, pero de lejos. Bueno, ustedes lo van a ver al lado del Nashorm, que es un tanque bastante raro con un cañón para mí que de artillería. Bueno, ustedes si algo me dicen en los comentarios si lo conocen o si saben para qué sirve. Y ahora sí empezamos con lo bueno realmente, con lo bacano. Que al lado de este antitanque de artillería, que realmente no sé qué es, encontramos a uno de los más conocidos antitanques, no tanto, pero para mí me fascina mucho, que es el Jagdpanzer, pero aquí dice, en la nomenclatura el nombre dice algo ruso.
Panzer cuarto, rayita 70 quinto. No sé qué tendrá que ver, menos que con el cañón o con el chasis, pero realmente uno lo conoce en el juego como el Hat Panzer. Y un tanque que es realmente muy grande, que tiene el chasis del Panther, pero que es una belleza realmente, que es el Hat Panther. Y el Hat Panther, que es un antitanque, tenía el chasis del Panther. Bueno, pues al lado del Hat Panther está realmente el Panther, este tanque mediano muy bueno realmente, el Panther. Y podemos ver una artillería, pero eso parece como si fuera para un tren, una cosa gigante realmente. Bueno, ahí les va a mostrar qué es, no les puedo explicar mucho. Y si ustedes no han visto mi video del mouse de 150 toneladas, que si mouse ratón 150 toneladas no encaja casi nada, aquí van a ver el tanque, el único tanque en todo el mundo, solo existe este en este museo, por eso es tan genial el museo. El verdadero mouse, que es literalmente la copia en el cual uno puede jugar en World Champs. Es un tanque gigante que ustedes van a ver a comparación de personas pasando al frente de él, eso es una cosa pero inmensa. Y ahora en el lado izquierdo del pabellón podemos encontrar más tanques alemanes. Y hay uno que me parece muy interesante, que yo creo que si ustedes llevan bastante tiempo en World of Tanks, ya ni sin hablar, lo van a ver allá al fondo, que va a ser un tanque que uno utilizó en un tipo de minijuego, lo más chistoso, ya lo van a ver. Eso fue el minijuego en la luna, si no estoy mal. Y podemos encontrar al Tiger al lado de un Panzer Käferwagen que realmente no estoy seguro cuál es. Si ustedes lo ven el tanque y me dicen completamente el nombre, díganme en los comentarios si realmente me ayudarían, porque a ojo realmente no sé cuál es. Bueno, realmente al lado de este tanque hay uno muy famoso. Es el Tiger primero. Y al lado del Tiger, que para mí tiene el chasis del Tiger, ese, no sé si es un antitanque o una artillería, realmente no sé. Pero realmente es un tanque muy chistoso porque ese cañón es re ancho, re grueso, bueno, sí, eso suena mal, pero bueno, me entienden mientras ustedes lo ven. Y pues claro, si encontramos al Mouse y al Tiger, ese sería pecado no encontrar al Tiger segundo, o como lo conocen mejor, como el King Tiger, un tanque. Una belleza completamente el tanque, es muy bonito el tanque y es muy poderoso realmente. En su época era uno de los más temibles. Lo malo es que era complicado su fabricación. Y al lado de este, que posee el chasis del Tiger II, un tanque Tier 9, el Hat Tiger. Al lado del sexy antitanque Hat Tiger encontramos un tanque que se parece mucho al Grill Kings realmente, no creo que sea, pero no escuché bien qué nombre es que es un man ruso diciendo una palabra en inglés o no sé si es unas letras, realmente no entiendo. Pero bueno, al lado de este antitanque que se parece al Grill encontramos a ST Emile. Y un tanque que está al lado del ST Emile, que yo creo que es muy conocido realmente, simplemente por su nombre. Muchos lo llaman Elephant, pero no, a mí me gusta más el término del Ferdinand.
Después de Ferdinand encontramos muchos carros de combate que desplazaban tropas o que, no sé, no servían, digamos, como tanques. Y al final de todo esto podemos encontrar un tanque realmente muy extraño que parece como un tractor con unas ruedas gigantes. No sé cómo explicárselos mejor, más bien vean el video y miren ese, no sé si llamarlo tanque, pero me pareció muy interesante su estilo y su diseño, muy extravagante. Parece realmente un tractor, pero bueno, mírenlo. Bueno, espero que les haya gustado este video, que no estoy seguro realmente aún. Si el video me queda muy largo, más de 20 minutos, realmente no voy a hacerle un video de 50 minutos. Voy a hacer algo 2 partes, entonces bueno, me voy a despedir de alguna de esas partes. Entonces bueno, espero que les haya gustado el video, espero que se hayan entretenido, espero que hayan aprendido muchas cosas de los nuevos tanques en Kubinka, que es muy interesante. Bueno, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Un automóvil no va a poder cargar todas las toneladas de peso. Por esto, estos nuevos tanques ligeros franceses se le instalaron ruedas en vez de orugas, y eso es bastante raro para un tanque, principalmente para que la velocidad aumentara a comparación de las orugas. Ya van a ver que ya tenemos un nuevo